Hola, ¿qué tal a todos? Bien, el día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios del libro del Colegio Nacional de Matemáticas del CONAMAT, ¿sí? Particularmente el ejercicio 34, en el cual nos piden que calculemos la derivada de las siguientes funciones, ¿no? Respecto a x, ¿sí? Particularmente tenemos que resolver derivadas implícitas, ¿vale? Como se menciona en la instrucción. Y bueno, aquí en el libro podrán ver una gran variedad de ejercicios. Previamente yo ya coloqué aquí los primeros 39 problemas que sugiere el autor. Y yo voy a tomar aleatoriamente cualquiera de estos, ¿no? El objetivo de este video es detallar paso a paso el procedimiento para derivar implícitamente cada uno de estos ejercicios, ¿vale? Bien, antes de iniciar, para la resolución de cada problema, es importante recordar que para poder resolver esto necesitamos haber revisado de la literatura las derivadas o las técnicas de derivación conocidas, ¿no? Algunas derivadas directamente de las fórmulas que ya tenemos en los libros. Por ahí podremos aplicar en algunos ejercicios derivación aplicando regla del producto, la regla del cociente, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que se van a utilizar estos conceptos, ¿no? Previamente, porque previamente ustedes ya debieron haber estudiado, ¿sí? Entonces, es importante también que sepan que la derivación implícita siempre va a depender respecto a qué variable es la que nos están pidiendo, ¿no? Generalmente una ecuación está compuesta de una, de dos, tres variables, cuatro variables, ¿no? Sin embargo, en este libro, como pueden observar, la gran mayoría de problemas pues utiliza la variable x y y, ¿sale? Generalmente y se utiliza para establecer una variable dependiente y x una variable independiente, ¿vale? Sin embargo, no estrictamente o no es estricto que sea en ese orden, ¿no? O que cada variable se comporte de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio 1 vemos el término o la ecuación matemática x cuadrada más y cuadrada igual a 4. En este caso, esta ecuación no nos dice exactamente quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente, ¿sale? En este caso, lo que sí debemos ser claros es que, como es derivación implícita, nosotros tenemos que considerar a cada una de ellas como variables, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el problema 1, ¿no? Que en teoría está es sencillo, ¿no? De resolver, y lo voy a mostrar en la siguiente página, ¿no? Bien, entonces tenemos el ejercicio 1, ¿sí? El ejercicio 1 que nos dice que derivemos implícitamente x cuadrada más y cuadrada igual a 4, ¿sale? Bien, y como nos dice que es respecto a x, significa entonces que x sería la variable independiente, ¿bien? Entonces, la notación matemática sería de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos que derivar todos los términos que existen en la ecuación respecto a x. Por ejemplo, para el primer término tendríamos la derivada respecto a x de x al cuadrado, ¿sale? Más la derivada respecto a x, de la siguiente variable que es y cuadrada, o del siguiente término que es y cuadrada. Y eso es igual a la derivada respecto a x de 4, ¿vale? Bien, entonces nosotros tenemos que derivar a x cuadrada. Y como es respecto a x, pues aquí simplemente nos queda 2x, ¿sale? Esa es la derivada. Más la derivada de y cuadrada respecto a x. Entonces aquí el consejo que yo les puedo dar es que para no confundirse, vamos a suponer entonces que y cuadrada es como si tuviera yo x cuadrada, ¿no? Suponiendo. Entonces, para derivar a esto es similar al que acabo de derivar, sería 2y. Pero como este no es x, ¿sí? Aquí es donde tengo que multiplicar por la derivada de y respecto a x. O sea, lo que hice es derivar a y cuadrada, 2y, y siempre lo voy a multiplicar
en este caso, por la derivada de y respecto a x, ¿no? ¿Vale? Y esto es igual a la derivada de 4. Como 4 es una constante, en este caso nos queda 0. ¿Sale? La derivada de 4 es 0. Ahora, lo que tenemos que hacer es, una vez derivado implícitamente, despejamos a la derivada de y respecto a x. Por lo tanto, esto nos queda 2y por la derivada de y respecto a x, igual, este término pasa al otro lado como menos 2x. ¿Vale? Observen que el 2 al pasar al otro término o al otro lado de la ecuación va a pasar dividiendo, entonces nos va a quedar 2 entre 2 y eso se van a cancelar, ¿sale? Y va a dar 1. Por lo tanto, la derivada de y respecto a x es igual a menos x y esta y pasa dividiendo, ¿sale? ¿Por qué dividiendo? Bueno, porque está multiplicando este término. Y digamos que esta es la solución de esta ecuación. O esta es la derivada implícita respecto a x. ¿Vale? Bien, voy a explicar y aprovechar este mismo ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si en el problema nos hubieran pedido que deriváramos implícitamente respecto a y? ¿Vale? Ok, respecto a y significa entonces que la variable y sería la variable independiente, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar cada término respecto a y. Entonces, para el término x cuadrada, que es este que está aquí, x cuadrada, lo derivamos implícitamente respecto a y, entonces me quedaría 2x. Pero como es respecto a y, entonces tendríamos que escribir por la derivada de x respecto a y, ¿vale? Más la derivada de y cuadrada, entonces como es respecto a y, simplemente me queda 2y, ¿vale? Y esto es igual a la derivada respecto a y de 4, que también es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Entonces aquí despejamos la derivada de x respecto a y. Entonces esto nos queda como 2x por la derivada de x respecto a y, igual este término pasa restando, ¿vale? Entonces quedaría menos 2y. De manera similar, el 2 y este 2 se cancelan, queda 1 al pasar dividiendo, y por lo tanto, la derivada de x respecto a y es igual a menos y sobre x, ¿sí? Ya que la x que está del lado izquierdo pasó dividiendo, ¿no? Este pasa dividiendo. Y este sería el resultado, ¿no? Este sería la derivada implícita respecto a y de esta ecuación, ¿no? Que tenemos acá, de x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Sí? Nótese entonces la diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el resultado que nos pide el ejercicio, ¿no? Que derivemos respecto a x. Ajá. Bien, vamos a tomar aleatoriamente otro problema, por ejemplo, el 12, ¿no? Que dice y por la raíz de x más y igual con x. Ok, vamos a resolver el problema 12. ¿Sí? Vamos a hacerlo de este lado o en una página nueva. ¿Sí? Entonces, bien, por aquí resolvemos el 12, que es, entonces voy a escribirlo, es 12 y por la raíz de x más y igual, ¿sí? A x. Ok, bien. Entonces esta es la ecuación, ¿no? Y nos piden que lo derivemos implícitamente. Sí, en este caso, fíjense que tengo el producto de una función y multiplicado por esta función que es la raíz de x más y, igual a una función x, ¿vale? Entonces debemos derivar ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces, estrictamente, pues voy a colocar aquí, como es respecto a x, tengo que derivar el lado izquierdo, que es la derivada de x de y por x más y elevado a la 1 medio, ¿no? Sí, recuerden que la raíz cuadrada representa, o de manera exponencial se escribe así, ¿no? A la 1 medio de todo lo que hay dentro de la raíz, ¿no? Y eso es igual a la derivada respecto a x de todo lo que esté del lado derecho. Entonces en este caso es de x, ¿no? Bien, entonces fíjense que aquí tengo la derivada de un producto, ¿sí? De un producto de funciones. Entonces es válido aplicar aquí la regla del producto, ¿no? ¿Qué nos dice la regla del producto? Bueno, en este caso, como son dos funciones, pues simplemente debemos aplicar lo siguiente, ¿no? Derivando
el lado izquierdo nos quedaría el primer término, que es y, multiplicado por la derivada del segundo término, que es todo esto. Entonces esta derivada, pues aplicamos las reglas de derivación, entonces el exponente baja, ¿sí? 1/2 por todo lo que hay en el paréntesis, que es x más y, elevado a la 1/2 menos 1, ¿sí? Por la derivada respecto a x de todo lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? O sea, de x más y. Hasta ahí, fíjense que he aplicado el primero por la derivada del segundo término, más el segundo término, que es x más y a la 1/2. Bueno, entonces el segundo término es x más y a la 1/2, multiplicado por la derivada del primer término, que es y. Entonces la derivada de y es 1, pero como estoy derivando respecto a x, entonces sería 1 por la derivada de y respecto a x, ¿vale? Entonces aquí ya derivé el primer término. Entonces repito, aplicando la regla del producto, es el primero es y, aquí está, que es este, ¿vale? Por la derivada del segundo, que es todo esto, lo que está en corchetes, más el segundo, aquí está, multiplicado por la derivada del primero, pero la derivada de y es 1, por la derivada de y respecto a x, porque estoy derivando implícitamente respecto a x, a esta variable y, ¿sale? Y eso es igual, aquí pues la derivada de x respecto a x, pues es 1. Aquí no tengo que multiplicar por la derivada de y respecto a x, esto sería un error, ¿sí? Porque en este caso la función que estás derivando es x, solo está en términos de x, ¿vale? Entonces en este caso no es necesario agregar este término, simplemente queda 1, ¿sí? Como es la derivada de x respecto a x. Bien, entonces continuamos y hay que desarrollar todavía esta parte de aquí, ¿no? No he derivado esto x más y. Entonces observen que 1/2 multiplica a y, entonces me quedaría y medios, que multiplique aquí me quedaría x más y elevado a la 1/2 menos 1, entonces eso es x más y, haciendo la resta me queda menos 1/2 por la derivada de x más y. Entonces observen que aquí estoy derivando respecto a x, el primer término, la derivada de x respecto a x, pues es 1, ¿sale? El mismo caso que tuve hace un momento de este lado, ¿vale? Bien, más la derivada de y también es 1, pero a diferencia del de acá, de esta variable, aquí sí es una función que no depende de x, ¿vale? Es y, entonces la derivada de y es 1, y aquí sí hay que multiplicar ese 1 por la derivada de y respecto a x, ¿vale? Entonces hasta ahí ya derivamos esto, que multiplica todo lo que tengo aquí, y aquí simplemente queda más x más y elevado a la 1/2 por la derivada de y respecto a x igual a 1, ¿vale? Bien, ¿qué nos queda aquí? Podemos desarrollar, ¿no? Estos términos que multipliquen a este, ¿vale? En este caso tenemos y medios por 1, pues nos queda y medios, ¿vale? En este caso, observen que el término o el exponente que es negativo lo puedo poner como denominador de la siguiente manera, ¿no? Por propiedad. Aquí nos queda entre y entre 2 por x más y a la 1/2, ¿vale? Y eso que multiplique a 1, ya lo multiplicamos por 1 y luego más, ¿sí? Ahora todo esto por el siguiente término, entonces eso nos queda como y entre 2 por x más y a la 1/2, ¿sí? Y esto multiplicado por la derivada de y respecto a x, más esto, ¿no? Más x más y a la 1/2 por la derivada de y respecto a x, y esto es igual a 1. Ahora, vamos a despejar a la derivada de y respecto a x. Entonces lo que podemos hacer aquí es factorizar, ¿no? Factorizamos entonces a la derivada de y respecto a x, ¿sí? Y esto es igual a y entre 2 por x más y a la 1/2 más x más y a la 1/2, ¿sí? Y esto es igual a 1. Entonces, este término que está aquí
lo pasamos restando, entonces nos queda menos y entre 2 por x más y elevado a la 1 medio, ¿vale? Bien, entonces, bueno, prácticamente aquí este término pasa dividiendo, ¿no? Ajá, aquí pasaría dividiendo, entonces simplemente nos queda que la derivada de y respecto a x, o también de manera, o con la notación prima, sería y prima, ¿sí? Es otra manera de denotar a la derivada de y respecto a x, es igual a todo esto, ¿sí? Si nosotros sumamos esta fracción, ¿sí? Y también de este lado, ¿cómo nos quedaría? Fíjense que aquí nos quedarían factor común 2 por x más y a la 1 medio. Aquí nos quedaría entonces, en lugar de C1, pues 2 por x más y a la 1 medio menos y, ¿sale? Entonces sumé estos dos términos, este y este, ¿vale? Y esto que está entre corchetes va a pasar dividiendo, pero pues también lo vamos a sumar, ¿no? Entonces aquí tendríamos factor común de estos dos, de este y de este, ¿vale? Factor común es 2 por x más y a la 1 medio. Entonces aquí nos quedaría y más, fíjense que aquí aquí tenemos un 1, esto entre esto es lo mismo, entonces aquí nos quedaría 2 que multiplique a este por este, x más y a la 1 medio, pero como tienen la misma base, los exponentes se van a sumar, entonces quedaría x más y elevado a la 1 medio más 1 medio, que es 1, ¿vale? Entonces esto queda la 1, por lo tanto, observen aquí que este término aquí se va a cancelar con este, ¿sale? Por lo tanto, la derivada de y respecto a x o y' igual, en el numerador pues nos queda esto, ¿no? 2 que multiplique, o si quieren ponerle raíz de x más y, ajá, menos y entre 2 por x más y. Bueno, aquí podríamos desarrollar esto, ¿no? 2x, vamos a ponerlo así entonces, 2 por x serían 2x, 2 por y serían 2y, ¿sí? Este término por este, y más y de acá serían más 3y, ¿no? Y listo, entonces prácticamente este sería la derivada implícita de esta función respecto a x, ¿vale? Muy bien. Sin más, voy a resolver algunos otros problemas en el siguiente video con el objetivo de que este pues no se alargue más, ¿no? Espero les haya gustado este material. Si tienen alguna duda, no olviden dejármelo en los comentarios. Estaré atento a sus preguntas y a la brevedad estaré respondiéndoles, ¿no? No olviden darle like al video y compartirlo, ¿no? Eso me ayuda muchísimo para seguir creando material de este tipo, ¿no? Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.